¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo fiscal, comercio, finanzas y todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Mi estimado amigo Raúl, hoy traemos un tema muy importante, interesante y de repercusiones mundiales, ¿no? Sí, mi querido Arturo. Vamos a estar hablando sobre el tema de el confinamiento en China. Sí, caray. Está muy cañón porque... bueno, tú sabes que al final, cuando nace todo esto en Wuhan, el tema del COVID, cerraron fronteras y todo, y pararon economía, todo pararon, y el mundo empezó a venirse de cabeza, no sabían qué hacer. Había países como Brasil que dijeron toda la fregada, vamos a dejar todo abierto. También Inglaterra hizo lo mismo. Estados Unidos, como de manera cauta, de la misma manera empezó a hacer la misma situación. En México valió madres, les valía. Totalmente. Entonces tenían fortaleza moral o como protección moral. Protección moral y detentes. Entonces, al final, con todo esto, empieza a haber como un tema paulatino. Estados Unidos inyectó lana, en fin, muchas situaciones que fueron tomando respecto al tema del COVID, pero China como que sale avante respecto al tema de estas situaciones del tema del COVID. Y ahora parece que es a China quien se le está saliendo del control, y definamos control para ellos, porque realmente pareciera que más bien están siendo mucho más estrictos con su política de COVID-0, ¿no? Diciendo aquí no va a haber contagios, y cierran y cercan, y entonces todo eso está provocando decisiones fuertes, y que yo me pregunto, no sé tú, bajo tu mejor opinión, pero creo que está esa línea de ser tan estrictos de las decisiones que están tomando, de encerrar a la gente, de no poder salir, donde la gente se está quedando sin comida, donde la gente, los negocios están quebrando. Así es. Donde la gente se está suicidando porque estar en confinamiento excesivo, y donde al final están poniendo zonas muy importantes como para estar tomando pruebas de COVID de manera constante, y entonces están generando estas barreras para no poder transitar tanto a pie como en carro, en terrestre, de manera muy sencilla. Sí, nada. De hecho, hay videos en donde sale una persona caminando y llegan los policías como un pinche tackle de americano y vámonos. Y vámonos, exactamente, ¿no? Sí, entonces, sí. Creo que todo esto sí está provocando algo desde el punto de vista de derechos humanos. Creo que sí están siendo demasiado agresivos con esta política cero. Así es. Pero no solamente es eso. O sea, al final, este tema del COVID, también interpretando que al final, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha vacunado a miles y miles de personas, y que al final tiene puestos de vacuna como puestos de periódicos en la Ciudad de México, ¿no? En China todavía hay alrededor de 52 millones de adultos mayores de 60 años que no están vacunados. Uh-huh. Bajo esta situación, lo que está provocando es que obviamente China quiera tomar este control excesivo, y está generando repercusiones económicas brutales, porque ya lo hemos visto justamente cuando ese cierre al inicio de la pandemia, que tuvo una repercusión económica. Ahorita, nuevamente, al parecer, China está siendo todavía más agresivo en ese encierro, y va a provocar lo que se pensaba que se estaba recuperando, pues para nada, ¿no? Sí, fíjate que la estrategia que está haciendo China ha sido muy controversial, porque está raspando con el afectar los derechos humanos o violar los derechos humanos, porque ese confinamiento ya ha sido excesivo. Y de hecho, como bien dices, hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que está suicidando, y el gobierno de China parece que le está valiendo madres, porque lo que quiere es tener su política de cero COVID, ¿no? Exactamente. Yo parte de lo que, fíjate que lo que estaba, he estado leyendo y escuchando, parte de lo que busca China, fuera de las teorías conspirativas y de guerras comerciales, etcétera, es que en China, a pesar de que es un país con muchas ciudades muy avanzadas tecnológicamente, mucha organización, también hay muchos poblados en donde ni siquiera hay clínicas que cuenten con infraestructura. Correcto. Entonces, lo que busca China es evitar que se pueda hacer una propagación mayor, como lo que vimos en 2019, así es. 2020. Entonces, por eso lo está haciendo tan extremista, de controlar y evitar que salga de esas zonas que supuestamente tienen ya determinadas o asignadas, y evitar que haya una propagación masiva que genera una tercera ola a nivel mundial, ¿no? Y obviamente toda la afectación que pueden tener, en teoría, con los habitantes. Y lo digo en teoría no porque no les pueda pasar algo, ¿no? Sino también el procedimiento o las actividades que está haciendo el gobierno de China están un poco excedidas para evitar eso. Sí, definitivamente creo que es una
Y creo que diste en el punto interesante del por qué posiblemente China está tomando esas medidas. Justamente el tema de que tenga poblados o tenga ciudades que al final no tengan o carezcan de elementos de salud o de tecnología como para poder atacar. O sea, China es de los países más grandes del mundo. Así es. ¿No? Con la población más grande del mundo. Así es. Entonces, esto obviamente lo que está provocando es que estas medidas que está controlando, donde al final dices, bueno, no puedo permitirme que eso se propague más porque si no, perdón por la expresión, va a ser un cagadero. Entonces, sí, claro. Y por eso están tomando esas medidas excesivas, pero también está tomando y generando repercusiones en la salud de las personas, en la vida de las personas, tanto por el mismo COVID como por el tema psicológico que está provocando, decir no me permite salir, me voy, o sea, y se están suicidando la gente, ¿no? Entonces, es un tema preocupante desde el punto de vista de esa naturaleza, pero ya ahorita estamos justamente viendo las posibles repercusiones financieras. Pues ni posibles, o sea, ya llegaron. Exacto, que van a estar que se están generando, que van a seguir generando y va a tardar para que puedan resolver esa situación de entrada del tema de la inflación, ¿no? Sí, exacto. Mira, pues parte de lo que está haciendo es cerró todo. Sí. Ya cerraron puertos. Exactamente. O sea, hay que recordar que China es el principal productor del mundo, es la maquila del mundo, ¿no? Exacto. Y por ellos pasan todos los productos. Y vamos a quitarnos de la mente porque muchos todavía, espero que los que nos escuchen no, pero muchas veces dicen, es China, es chafa o es malo, ¿no? Y la realidad es que China tiene la mejor o de las mejores manufacturas a nivel mundial. Correcto. Y de hecho, muchos de los productos top o de marcas top se hacen en China. Así es. Pero ¿qué pasa? China no solamente es un gran productor. Bueno, es un gran productor, pero también es un gran eslabón logístico. Correcto. Para sacar todo lo que produce, poderlo distribuir al mundo. Así es. Entonces tiene los puertos más grandes del mundo, tiene el manejo, la administración de la mayor cantidad de contenedores en el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Cerró puertas. Exacto. Cerró puertas para decir nada entra, nada sale, y ahí es en donde vienen los problemas, muchos relacionados con la inflación, cadena de suministros, porque ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber nuevamente escasez en productos en la cadena de suministros. Claro. Y va a empezar a chocar. De hecho, simplemente la planta de Tesla y Volkswagen en China cerraron. Definitivamente. Bueno, se detuvieron operaciones. Sí, exactamente. Sí, exacto. No cerraron de que ya se quebraron y todo, sino más bien cerraron operaciones. Exacto. Por todo esto que está teniendo. Porque al final lo que está sucediendo es de que está generando, o sea, cierran puertos y para poder... Cierran puertos, cierran ciudades. Y entonces el conflicto que están generando es entre el conflicto que el camión que va y recoge los productos a los centros de distribución o a las fábricas y todo esto, lo recogen para llevar a los puertos, están llevándose y están formaditos para que les den acceso al puerto para poder cargar y para poder entrar y después descargar y cargar justamente a cada uno de los barcos que están bien enfiladitos, bien encerrados, esperando ahora sí que la luz verde para poder acceder y entrar y poder cargar. Pero eso es lo que está sucediendo de forma importante. O sea, simplemente el tema de los puertos en China y específicamente, por ejemplo, hablando de Shanghái, representó en el 2021 el 17% del manejo de contenedores y un 20 y tantos por ciento, si no me equivoco, para el tema de lo que es el comercio, la exportación desde China. Exacto. De manera brutal. Entonces, si ahorita lo cierras, estás provocando que la cadena de suministro de diferentes productos, electrodomésticos, lavadoras, el tema textil, en fin, diferentes situaciones, sensores, en todo esto que al final se maquila en China y exporta para las diferentes situaciones, está provocando nuevamente un retraso en todo. Si se veía una pequeña recuperación entre febrero y marzo de manera importante, ahorita, ¡pum!, está parado. Exacto. Y aquí es donde viene el colapso, porque se están empezando a unir factores en los cuales todo juega ahora sí que en nuestra contra, porque tenemos cierre de China, afectación en cadena de suministros, problemas de abastecimiento por tema de la guerra con Rusia y Ucrania. Exacto. Ucrania es un gran exportador de distintos productos, desde siderúrgico hasta temas agropecuarios. Exactamente. Y un tema de inflación. Así es. Grave. Y problemas económicos para el mayor comprador del mundo, que es Estados Unidos. Correcto. Entonces están agarrando tres factores que prácticamente nos están dando en la madre. Y si agarras un cuarto, que viene siendo el declive del dólar. Claro. Que nosotros, al menos en México, estamos detenidos con el dólar. Claro. Y si el dólar se mueve, el peso se lo lleva arrastrando. Ahorita tenemos... No es tanta la paridad cambiaria,
digo, es mucho para los niveles que hemos estado viendo los últimos años. Ahorita está detenida en 20.30 aproximadamente. Pero donde haya un movimiento, nos vamos al diablo y todo está empezando a generar, va a empezar a llegar un pequeño gran colapso a nivel mundial. Y vamos a ver el tema de las estanflaciones en algunos países, inflaciones en otros. Correcto. Se viene tema bastante bueno. Y ojo, originando por, si te das cuenta, uno hasta arriba del globo terráqueo está Rusia, abajo China, del otro lado Estados Unidos, distintos lugares afectando a todo el mundo. Correcto. Y como bien lo mencionaste, realmente, efectivamente, creo que es un tema que se está generando diferentes factores que están sumidos. O sea, al final es China está cerrando puertos para poder exportar la mercancía de los contenedores que están teniendo detenidos justamente bien enfilados. Entonces, lo que está provocando es, por un lado, estás incrementando los contenedores varados en los puertos. Y que te aumenta el dinero de manera brutal. Exactamente, justamente ese iba a ser mi comentario. Estás deteniendo lana y que se va a ir incrementando por todos los factores que hay alrededor, y entonces efectivamente esto va a provocar que si esa inflación que se pensaba que iba a controlarse, la realidad es que no va a suceder. Sí. La inflación va a seguir en los próximos años de esta naturaleza hasta que se pueda nivelar. O sea, todavía va a tardar en que la inflación se pueda nivelar a como nos gustaría, o se puede llegar a un momento de equilibrio, y los precios de los productos para que se estabilicen va a tardar. Después de esta situación va a tardar. O sea, si veíamos que al final el tiempo de espera entre febrero y marzo de este año en China para poder cargar los contenedores era más o menos de 15 horas aproximadamente, ahorita para abril y mayo se está yendo a momentos de espera de más de 50 horas. Entonces, esto está provocando un rezago importante, pero no solo eso. O sea, al final es China se tiene que abastecer, como bien lo dijiste, de Ucrania, de México incluso, para ese tipo de productos que se tienen que abastecer de productos externos para generar su maquila, para generar sus propios productos. Y entonces la misma exportación de países como el nuestro para entrar a China también se está volviendo complicado. Entonces, por un lado, detienes hasta cierto punto la entrada de mercancía que tú necesitas como China para poder producir, y por otro lado detienes la producción de producto terminado en puertos para poder salir, ¿no? Entonces, todo eso está provocando que al final las cadenas de suministro, las cadenas de productos, créanlo, se van a encarecer brutalmente. Brutal. Y al final el impacto lo va a recaer o lo va a resentir el propio consumidor. Claro, claro. Y que de ahí es una cadena, porque si empieza a haber una baja en la producción de las pongámonos aquí en México, ¿no? En la parte productiva, en las maquiladoras, si empieza a haber una baja de producción, van a empezar a haber despidos. Correcto. Puede haber despidos y si hay despidos o bajo ingreso, o deja ya bajo ingreso, o que no se puede disminuir, pero que no haya un aumento, pero sí un aumento en las cosas, pues esa inflación nos va a terminar ahorcando. Si de por sí ya no existe clase media en México. Exacto. ¿No? Entonces los impactos van a estar brutales en todo. Claro, correcto. Y de hecho también ya la Unión Europea también ya comentó el conflicto que está enfrentando. O sea, bueno, la Unión Europea, se lo está cargando el payaso, porque entre la guerra de Rusia y Ucrania, que está provocando cierres, costos elevados por el tema de los suministros como el gas, como todo el tema energético, como el propio maíz, ¿no? De todo esto, pues está provocando cargas excesivas. Ahora bien, todavía añades el efecto de China por su COVID-0, estos confinamientos y este cierre brutal de las zonas. Pues la Cámara de Comercio de la Unión Europea ya comentó, oye, estamos teniendo falta de camiones de hasta 40 o 50 camiones diarios. Entonces eso está provocando que al final, de 40 a 50% de camiones menos diarios, lo que está provocando que efectivamente todo eso lo va a sentir. Entonces, yo lo siento por la Unión Europea, pero creo que se la están viendo muy complicadas con toda esta situación, porque les está llegando por todos lados brutalmente, ¿no? Y aparte, añádele el siguiente punto, este factor externo de lo que sucede con la Unión Europea de manera particular. Desde el punto de vista económico o socioeconómico, Europa, a diferencia de otros países, ha sido la Unión Europea de manera general siempre ha optado, o más bien se ha venido viendo cómo cambia su pirámide de gente productiva. Porque como al final está provocando que de cierta forma no tengan hijos o tengan uno, etcétera, su pirámide se está volteando. Entonces cada vez hay más personas que no van a poder ser productivas, ¿no? En su vida. Y entonces eso no le va a funcionar a Europa.
¿no? Y entonces añade todos estos factores económicos que estás viendo, se los puede llevar al traste. ¿Cuál pudiera ser un salvador? Y eso es meramente suposición mía, es a lo mejor los árabes, que ellos son gente que al final pues sí, generalmente sí tienen muchos críos. Muchos críos, sí, iba a decir algo totalmente fuera de lugar. Pero muchos críos, entonces al final van a tener muchos hijos, y yo creo que al final todo el tema de los musulmanes, todo el tema árabe va a terminar colonizando Europa, la Europa vieja, por todo lo que está sucediendo, ¿no? Entre los chinos y todo lo que puede llegar a suceder, pero al final a Europa se lo está llevando al carajo con toda esta situación. Si a mí me dan una beca, me voy para allá con tu familia. que no se vayan lejos. Sí, correcto. Es una pirámide que es común y que es un ciclo general que está habiendo en toda Europa. Y pues bueno, va a tener una afectación bastante importante. Así es. ¿Algún otro punto que quieras abordar en este pequeño colapso que está generando China? Pues fíjate que uno de los puntos que creo que es importante entender es cómo esto realmente sí va a repercutir en México. O sea, al final, entender en que este tema de la inflación que tenemos actualmente que se está viendo a niveles impresionantes de cómo estamos teniendo una inflación. La realidad es que con todo esto que está sucediendo no va a acabar. O sea, no va a acabar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que hacen generalmente la Fed allá de Jay Powell en Estados Unidos y en México, el Banco de México? ¿Qué decisiones están tomando para poder controlar justamente el efecto inflacionario? Son la elevación de tasas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con toda esta situación? Tu dinero te va a costar mucho más. O sea, la gente que no tiene capital para poder adquirir y que se financia, esto, añádele que los precios van a aumentar. Añádele que la tasa, ¿no?, de interés va a aumentar. Entonces, ¿qué posiblemente puede provocar que entonces a lo mejor el mercado inmobiliario el día de mañana también pueda caer, porque no vas a tener el suficiente capital para poder obtenerlo? Porque uno, los precios aumentan. Segunda, el tema de las tasas van a aumentar y vas a tener costos muy, muy excesivos y muy altos, y estamos teniendo una gran oferta. Entonces, posiblemente puede llegar a provocar el día de mañana un efecto contraproducente para el sector inmobiliario por todo esto que estamos viendo. O sea, tú dices que disminuya, ¿qué? ¿El valor? No, que lo que va a provocar es que va a disminuir la adquisición del efecto inmobiliario por la gente, y a lo mejor grandes capitales, grandes empresas. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que está haciendo? Correcto. Estados Unidos los grandes fondos de inversiones en Estados Unidos lo que están haciendo es comprando propiedades, porque Exacto. la gente de a pie ya no puede comprar propiedades, y entonces ante esta situación, ¿qué hacen? La rento. Exacto. Oye, de hecho hay una estimación que dicen que aquí ¿quién fue? Fue alguien de Estados Unidos que decía que esta generación de los millennials se deberían, bueno, las millennials y en adelante, ¿no? Exacto. Que se deberán de empezar a acostumbrar a tener toda una vida de rentas. Sí. No solamente se refiere a todas el nuevo esquema que se está generando de rentas, ¿no? Rentas un software, rentas el Apple TV, rentas el Netflix, no, sino la renta de bienes inmuebles. Correcto. Porque la capacidad económica se va a estancar muchísimo y no van a tener posibilidad de estar comprando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esas grandes empresas, como dicen en Estados Unidos? Es adquirir demasiados inmuebles, porque ven que en el futuro lo que van a hacer es rentarlos. ¿Por qué? Porque la capacidad económica no va a ser suficiente para comprar activos, bienes inmuebles. Entonces, la nueva... digamos, la nueva mina de oro. Correcto. De negocio va a ser renta de inmuebles. Al menos así lo están estimando en Estados Unidos. Así lo están estimando justamente por esta situación. Entonces, al final, con todo esto, es entender hasta dónde puede llegar la repercusión de la toma de decisión que tiene China respecto al tema de COVID-0 y su forma de atacarlo, que es cerrando puertos, cerrando calles, cerrando casas, cerrando negocios, para que no transites, para que no mueva. Entonces, al final, eso está provocando todo este efecto económico alrededor del mundo. Evidentemente lo vamos a tener en México con el tema de inflación, tasas de interés, en fin. Y aquí como un dato interesante, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas de México? Porque al final el efecto de China también ya provocó una caída del 2% en tema de petróleo. Entonces el petróleo ya llegó a un histórico máximo, que entonces vamos a empezar un declive en el tema del petróleo. Añádele que a eso
el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Ya lanza su recaudación de impuestos en el primer trimestre de este año en comparación del año pasado, y hubo un decremento brutal en tema de IVA, en tema de IEPS. Entonces, el tema del IVA es un impuesto indirecto que va a impuestos al consumo. Entonces, tenemos una inflación alta, tenemos tasas de interés alta, va a haber menos consumo, va a haber menos ingreso. El efecto del petróleo también viene para abajo. Entonces, y ahorita que estás hablando de este tema de los impuestos, ¿cuál es el IVA en dónde se recauda la mayor cantidad de IVA en México? En la importación. En las importaciones. ¿Y sabías que hay una estimación que el 25% de las exportaciones de México dependen de las importaciones de materia prima de China? Exactamente. Entonces, si no tenemos importaciones de China o se reducen de manera considerable, vamos a reducir la cantidad de IVA en la importación. Y digo, seguramente los que nos escuchan van a decir, sí, pero hay programas para las maquilas, programas de fomento en el cual pueden garantizar el IVA, etcétera. Sí, me queda claro. Pero de todas maneras, de manera general, para la cadena de suministro está representando el 25%. Claro, ¿no? Claro. Y aún así, si dices, oye, ok, eso es para la exportación, para el consumo local, ¿qué pasa? Pues exactamente lo mismo. Si está detenido a las exportaciones de China, van a dejar de importar y van a dejar de pagar IVA. Entonces, el principal ingreso del IVA para el gobierno son las importaciones. Es correcto. Que si no lo hay, todo se va al traste. Entonces, realmente puede ser un efecto fuerte que puede llegar a tener toda esta situación. Y entonces habrá que entender cuál podrían ser las movidas decretadas por nuestro gobierno para tomar decisiones de cómo poder generar más ingreso, porque puede haber muchas afectaciones alrededor. Y tenemos programas cautelares que sí o sí tienen que seguir sucediendo, proyectos importantes de la 4T que tienen inviables. Tienen que seguir siendo sí o sí. Entonces, al final, con este tipo de situaciones, la realidad es que yo siento que el día de mañana quien tiene más las de perder son los ciudadanos. 100%, siempre los de abajo somos los que perdemos, ¿no? Yo creo que el país, mira, yo creo que con esta administración no va a hacer nada. O sea, hemos visto durante estos 3 años que no tienen ni pies ni cabeza y menos una estrategia económica. Yo creo que van a seguir tratando de exprimir lo más que se pueda al contribuyente. Sí. Van a tratar de ver cómo jalan dinero de ¿cómo se llama? A través de más deuda. Aquí estamos endeudados, que prometieron que no iba a haber deuda. Han pedido mucho dinero, estamos más endeudados, y yo creo que van a estar aplaudiendo, porque así lo han hecho, claro, las remesas. Exacto. Las remesas, que la verdad ha sido un ingreso bastante considerable que ha tenido México, sí, que se va directamente al consumo de las personas, que eso genera toda la maquinaria, sí, para que se genere el IVA, haya consumo, etcétera. Pero algo que nos está salvando es el tema de las remesas. Ahora, un punto importante, y no me quiero ya desviar tanto porque no va tan relacionado con el tema de China, pero sí, es una situación colateral. Ya empezó a funcionar la refinería de Deer Park. Exacto. Ya trajeron los primeros, creo que 8 buques, sí, o no sé cuántos buques. Exacto. Y van a empezar a hacer bueno, en teoría va a generar ingresos, que lo dudo mucho. Yo creo que van a seguir en números rojos durante un buen rato. Así es. Pero pudiéramos ver, si acaso, una reducción en las gasolinas. Correcto. En los siguientes meses. Pues ojalá y sí, porque ahorita las gasolinas, si no es por el tema de los subsidios que han estado metiendo para poder contrarrestar, que es parte del impacto del tema del ingreso del IEPS. Exacto. Pues al final tienen que ver alternativas para evitar, porque al final recortas dentro de tu presupuesto el ingreso del IEPS, que es lo que más presupuesto tienes por el tema del consumo de combustibles proyectado. Entonces al final tienes que ver alternativas para poder controlar el precio. Como ya ahorita lo que está haciendo es, vamos a ver cuál en su momento el decretazo para el tema de controlar los precios de la canasta básica que está generando justamente el tema inflacionario, pero bueno, ya lo veremos en otro momento. Pero justamente esa parte sí está provocando. Entonces creo que hay una serie de factores que van alrededor de todo lo que puede llegar a generar esta situación. Entonces al final es algo que afecta, ahora sí, como aquella película del efecto mariposa, ¿no? O sea, sí, algo que afecta al otro lado del mundo tiene repercusiones en todo el mundo, y en México las va a tener por todo esto que estamos platicando, ¿no? Correcto. Y además un último punto del tema de las gasolinas. Ojo, no porque la gasolina pudiera, no es seguro, llegar a bajar con ahora estos nuevos cargamentos que traen, no significa
que estemos en números negros ni que sea positivo. Exacto. O sea, tenemos que generar una balanza y hacer un análisis mucho mayor para determinar realmente si el beneficio, entre comillas, que vamos a tener por consumo correcto ha repercutido o se encuentra en un balance contra todo el gasto que se hizo por una refinería que básicamente a nivel mundial se decretó casi obsoleta. Es correcto, exactamente. ¿No? Y pues bueno, lo último, nada más hay que considerar, tengan cuidado, se vienen incrementos en las cosas, son factores externos, no todo es manejable aquí en México. Se van a venir sobre todo productos electrónicos, sí. Temas químicos, textiles, confección, muchas de esas cosas que China está exportando, pues bueno, va a ser lo que se va a encarecer, así que hay que tener cuidado, hay que tener precauciones y pues estar muy al pendiente para ver cómo va la evolución del tema sanitario en China, sí, que eso es lo que nos va a permitir liberar y nivelar el ámbito comercial a nivel mundial. Justamente. Pues bueno. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estamos en todas las plataformas de audio. Dele 5 estrellas. Estamos en YouTube. Suscríbase, denle la campanita. Y si ve que no está suscrito, no sea malo, suscríbase y por favor comparta. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.